Paseos por la Sierra con Alberto Garín. La sala de las batallas del monasterio del Escorial se encuentra ubicado en la crujía sur del área conocida como Palacio Real. Hoy para los visitantes se denomina Palacio de los Borbones. En el segundo nivel de esta crujía sur, al que se podía acceder tanto desde el cuarto real, donde residió habitualmente Felipe II, como desde el área del colegio, que es donde termina esta sala de las batallas. El monasterio comenzó a construirse en 1563. Algunos lustros después ya estaba concluida esta crujía del Palacio Real, y fue aquí donde a partir de 1584 decidieron colocar esta decoración que se realizó entre 1587 y 1590, esta decoración militar, obra de un grupo de 4 artistas italianos, Nicola Granello, Fabrizio Castello, Lazzaro Tabarone y Orazio Cambiaso. Previa a la instalación de esta decoración, este espacio era conocido como la Galería de la Reina, posiblemente en referencia a la ya difunta Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II, que había fallecido en 1580, y que por tanto ya no utilizó esta sala con esta decoración militar, lo que explica bien que se pudiera colocar una sala donde la mayor parte del ornato fueran batallas, dado que la reina y su corte ya no utilizaban de manera regular este espacio. De modo que se le dio ese nuevo uso para colocar cuadros donde se ensalzaban campañas militares, en esencia 3. La batalla de la Higueruela, de mediados del siglo XIV, las guerras de Francia, en torno a 1557-58, y la batalla de la Tercera, en la conquista de Portugal, en 1581. El origen de esta decoración pictórica militar hay que atribuirlo a la localización en el Alcázar de Segovia de una sarga, es decir, una tela pintada, donde se había representado esa batalla de mediados del siglo XIV, la batalla de Higueruela, que fue comandada por el rey Juan II, lejano antepasado de Felipe II, y su principal, Álvaro de Luna, quienes combatieron contra los nazaríes en la Vega de Granada, hasta el punto de que lograron que las tropas granadinas tuvieran que retirarse a la ciudad, dentro de una política encaminada a derrocar al emir de la época, Mohamed VIII, y colocar un soberano más cercano al reino de Castilla. Esa sarga, que tenía una dimensión de 130 pies, a Felipe II le pareció realmente atractiva. Le solicitó a ese grupo de italianos antes mencionados que la trasladaran sobre la pared de esta sala de las batallas, la pared colindante de esta habitación con la propia basílica, lo que hacía que fuera un muro prácticamente continuado, con muy escasas aberturas, de modo que no solo pudieron trasladar la sarga original, sino incluso hacerla más amplia, pues aquí mide los 190 pies, algo más de 60 metros. Lo interesante es que lo que estamos viendo representado, por tanto, sí son escenas sacadas de unas pinturas del siglo XIV, si bien actualizadas por los artistas en el momento que tienen que desarrollar las imágenes, la forma de representar tanto las posturas de los animales como la propia perspectiva ya se ajusta a mediados del XVI, pero toda la temática que surge, la forma de vestir los caballeros, cómo van armados, toda la intendencia que les rodea, esto sí que sale de esa sarga original, de modo que estamos ante un retrato muy singular, no solo de cómo eran los ejércitos de mediados del siglo XIV, sino también cómo era el ambiente que rodeaba una campaña militar en esos mediados del siglo XIV. Y este es sin duda uno de los temas más interesantes en los cuadros de esta sala de las batallas del Escorial. Si por un lado tenemos esa representación de los caballeros medievales, enfrente, en esa pared que ya mira hacia el patio de los Mascarones y donde no se pudo hacer una escena única tan larga, puesto que había que constreñirse a las numerosas ventanas que se abrían sobre el patio, pues bien, allí se van a representar una sucesión de escenas vinculadas a las campañas de las guerras de Francia de 1557-58, con el evento protagonista en la batalla de San Quintín, la gran victoria española, que además provocó, para celebrar esa victoria, la construcción del propio monasterio del Escorial, y allí vamos a tener
un retrato fidedigno de cómo eran, por un lado, las estructuras militares de mediados del siglo XVI, pero más allá, la vida cotidiana de este área del noreste de Francia y del sureste de los Países Bajos en esos mediados del siglo XVI. En ese sentido vamos a centrarnos en una de las escenas en concreto, la toma del castillo de Ham, en septiembre de 1557 por el duque de Saboya, poco después de que los franceses hubieran sido derrotados en Saint-Quentin. En este cuadro, en la parte superior, nos encontramos el propio castillo y por debajo la artillería que castigó la fortaleza hasta que ésta se rindió. Pero es que a continuación vamos a encontrar todo el paisaje que rodeaba esta fortificación, un paisaje que recrea la realidad que se vivía en aquel septiembre de 1557, puesto que Felipe II se hizo acompañar por quizás el más notable pintor de topografías de la época, Antón Fan de Vingaerde, en español conocido como Antonio de las Viñas, que estableció una serie de grabados que fueron empleados por estos artistas italianos para recrear los acontecimientos en torno a la batalla de San Quintín. Una serie de grabados que Felipe II quería para dejar una constancia visual de cómo se había desarrollado la campaña y que el propio Felipe II, cuando supervisó estas pinturas de las salas de batallas, se preocupó que fueran fidedignas con esa representación inicial. Pues como decía, lo interesante está en que si vamos recorriendo la totalidad del cuadro, en muchas ocasiones hemos de pensar que no hay que hacer una lectura sincrónica, sino que los acontecimientos que se pueden estar viendo en el cuadro han podido ocurrir de manera diacrónica. Un primer momento antes de atacar la fortaleza, el momento de la toma de la fortaleza, cuando ésta está destruida y demás. Pues como decía, lo más interesante está, más allá de la acción militar propiamente dicha, el empecinamiento que pusieron los artistas italianos copiando a Vingaerde, de darnos todo un fresco de la realidad de ese mundo de los Países Bajos a mediados del siglo XVI. La casa principal donde se han colocado los oficiales, en buena piedra, pero rodeada de casas populares levantadas en madera y cubiertas por tejados vegetales. Esas gentes que acompañan a los ejércitos, la vendedora de algún tipo de pociones, el campesino con su esposa que cargan a su hijo, por supuesto, los caballeros que se mueven de un lado para otro esperando instrucciones y que en algunas ocasiones pueden ir acompañados de sus parejas que montan a la amazona. Ese detalle interesante del soldado que ha sido localizado por uno de sus oficiales echando la siesta debajo de una de las tiendas de campaña que se han situado a las afueras del recinto donde estaban los oficiales. O esa otra vendedora que ofrece lazos para completar el uniforme de los soldados, que inevitablemente querían ir bien vestidos para poder celebrar la victoria. El recorrido, insisto, a través de cualquiera de estos cuadros, y nos hemos centrado en la toma del castillo de Ham, nos introduce de una manera muy viva en cómo no solamente vestían o armaban los soldados del siglo XVI, sino cómo es la actividad cotidiana en torno al ejército y más allá en esos mediados del siglo XVI. Y esto choca mucho, porque estamos acostumbrados a mirar el monasterio del Escorial como un recinto sobrio, máximo exponente del catolicismo acendrado del rey Felipe II, pero prácticamente nunca nos detenemos a recorrer la sala de las batallas para descubrir todos esos guiños que hay hacia esa vida cotidiana de mediados del siglo XVI. Algo que, por ejemplo, nos emociona cuando vemos la pintura flamenca de finales del XVI y sobre todo comienzos del XVII, que se ha convertido en todo un referente para entender a través de esa pintura cómo es esa vida cotidiana de esos Países Bajos a comienzos del XVII. Pues bueno, ya habría un buenísimo ejemplo de cómo era esa vida cotidiana a través de esos cuadros de las salas de las batallas del Escorial, en los que por lo general no nos detenemos desde ese punto de vista. Puede ser porque hasta muy recientemente estaba prohibido tomar fotografías e imágenes de esta sala de las batallas, de modo que su difusión, más allá de lo que la retina de los turistas retenía tras pasar por el Escorial, había sido muy limitada, pero que sin duda nos indica que tenemos un gran trabajo por realizar recorriendo estos frescos interminables de las salas de las batallas del Escorial para poder hacer esa radiografía de esa vida cotidiana, cómo
vestían, qué consumían, en qué tipo de casas vivían, cómo se transportaban estas gentes de mediados del siglo XVI. Y es un fresco espectacular de esa vida cotidiana en el monasterio del Escorial. Por cierto, una curiosidad, los frescos fueron concebidos como si fueran tapices, de ahí que en los bordes de los mismos tenemos el acabado habitual de los tapices, porque no hemos de olvidar que el padre de Felipe II, Carlos V, y ya su propia abuela, la reina Juana, habían sido grandes aficionados a los tapices, donde recreaban determinados episodios notables de su vida política o militar y los trasladaban con ellos. Bueno, Felipe II quiso recrear esos tapices, aunque al final, aquí como podemos ver, quedaron fijados para siempre en los muros del Escorial. En definitiva, que tenemos un conjunto de frescos que por lo general no han sido valorados por la historia del arte porque son artistas denominados menores, a la sombra de todas las enseñanzas de pintura que llegaban desde Italia, sobre todo en la influencia de Miguel Ángel, con unas construcciones en perspectiva que ya para esta época nos pueden resultar un tanto chocantes, puesto que el objetivo es narrar la mayor cantidad posible de historias, de modo que esas perspectivas no se ajustan a los modelos bien establecidos por Brunelleschi y perfectamente alcanzados ya en el Alto Renacimiento, que además, al estar inserto dentro de este espacio áulico católico de Felipe II, con esa escasa incidencia por su incapacidad para ser reproducido hasta época muy reciente, no ha tenido trascendencia en las redes sociales, pero que sin embargo merece la pena. Este paseo por la sierra no es más que un pequeño aperitivo de todo lo que nos puede contar esta Sala de las Batallas. Merece la pena regresar aquí al Escorial, regresar a esta antigua galería de la Reina convertida en Sala de las Batallas y tomarse el tiempo de ir prácticamente fresco a fresco, tratando de entender la cantidad de historia, la cantidad de detalles históricos que podemos recuperar si nos paramos a analizar en detalle cada uno de estos frescos.